Bien, vamos a ver la solución del ejercicio propuesto, donde vamos a crear la clase cliente y vamos a crear algunos objetos para verificar que todo está funcionando correctamente. Esto va a ser muy similar a lo que ya trabajamos con la clase empleado. Así que vamos a hacerlo un poco más rápido. Y cualquier duda pueden revisar el video cuando creamos la clase empleado. Vamos a crear nuestra clase dentro del paquete domain. Damos clic derecho New, Java Class. La clase se llama cliente y la depositamos en el paquete de domain. Recordemos que el primer punto y lo más importante es que esta clase debe de extender de la clase persona. Si no agregamos extends persona, entonces no vamos a poder acceder a las características de la clase padre. Bien, así que ese es el primer punto y el más importante. Posteriormente vamos a definir algunos atributos según el diagrama de clases que hemos visto. Agregamos el atributo de tipo entero llamado ID cliente. Posteriormente vamos a utilizar el tipo date del paquete java.util. Así que definimos el tipo date, el atributo se llama fecha registro y vamos a importar esta clase, la clase date. Y vamos a utilizar el paquete java.util.date. Aquí les podría aparecer más clases en diferentes paquetes, pero la clase que nos interesa utilizar de momento es la clase del paquete java.util. Bien, y posteriormente lo que vamos a hacer es definir nuestra variable de tipo boolean llamada VIP, para saber si este cliente es un very important person. Y por último definimos nuestra variable estática para contabilizar el número de objetos de tipo cliente creados y poder asignar un valor único también al atributo ID cliente de esta clase. Bien, es de tipo entero. Bien, hasta aquí ya tenemos la definición de los atributos y ahora vamos a agregar un constructor. Según hemos indicado, debe de poder inicializar todos los atributos tanto de esta clase como de la clase padre, exceptuando el atributo de ID cliente que lo va a inicializar la variable contador cliente. Bien, así que definimos nuestro constructor, va a ser público. Como es de la clase cliente, entonces indicamos que es un constructor de tipo cliente. Y vamos a ir agregando los atributos. En este momento no voy a utilizar el ID, aunque podrían utilizarlo, no les va a agregar todos los atributos que necesitamos. Así que en este caso, debido a que también todavía estamos aprendiendo a mandar a llamar atributos para la clase padre, lo recomendable es escribirlo manualmente. Ya posteriormente que entiendan todo este detalle, pueden apoyarse del ID para hacer esto más rápidamente. Bien, así que vamos a inicializar el atributo de la clase hija, fecha registro, y para ello indicamos que va a ser un tipo date. Fecha registro. Posteriormente inicializamos el tipo boolean, el atributo de VIP. Y ahora falta inicializar cada uno de los atributos de la clase padre. Así que en este caso me voy a apoyar de los argumentos, nombre, género, edad y dirección. Son los mismos argumentos que vamos a recibir en este constructor. Debido a que ya nos pasamos aquí del código que cabe en pantalla, voy a dar Enter. Y aquí doy un Enter para que podamos observar todos los atributos. Y ahora como siguiente paso lo que vamos a hacer es inicializar los atributos de la clase padre. Si utilizamos la palabra super para mandar a llamar el constructor de la clase padre, esta línea debe de ser la primera en nuestro constructor. No puede hacerse esta llamada al constructor padre después de haber inicializado los atributos de la clase hija, ya que posteriormente vamos a ver la lección de orden de creación de objetos y allí vamos a ver que el orden de creación de los objetos, en primer lugar, se hace una llamada de manera implícita al constructor de la clase padre en caso que no tengamos esta línea. Así que esta línea, si no la agregamos y tenemos herencia, entonces va a existir esta línea siempre. Pero este orden de creación de objeto lo vamos a ver a detalle más adelante. Sin embargo, cabe aclarar que si vemos super, debe de ser la primera línea en nuestro constructor. Bien, y como siguiente paso, vamos a pasar los argumentos que estamos recibiendo de nombre, género, edad y dirección. Y con esto lo que estamos haciendo es que se manda a llamar el constructor de la clase padre con estos argumentos. Así que si presionamos control y damos clic sobre este constructor, nos lleva a la definición del constructor de la clase padre. Así que es este constructor que se va a mandar a llamar. Y de igual manera estos constructores, aunque no veamos aquí la llamada a super, aquí existe esta línea. Pero este super está mandando a llamar ahora a la clase padre de esta clase. Y recordemos que si la clase persona no está definiendo de qué clase extiende, entonces aquí en automático su clase padre va a ser la clase object.
Así que esta llamada de super es la llamada al constructor vacío de la clase object, ya que es la clase padre. Bien, pero eso no es necesario tenerlo, simplemente debemos de saber que esto es lo que sucede de manera automática. Bien, así que dejamos nuestro constructor ya como estaba. No marca ningún error si lo agregamos o lo quitamos, pero no es necesario agregarlo, como hemos comentado, es algo simplemente que debemos de saber. Bien, así que vamos a nuestra clase de cliente. Ya tenemos la primera línea, que es la llamada a super, y una vez que ya hemos inicializado los atributos de la clase padre, entonces podemos continuar inicializando los atributos de la clase hija. Así que agregamos lo siguiente: this.idCliente más, incrementamos el contador de la clase cliente, cliente.contadorCliente. Recordemos que este es un atributo estático, por lo tanto es recomendable utilizar el nombre de la clase para que sepamos que este es un atributo estático. No es necesario, pero es recomendable utilizarlo. Y posteriormente inicializamos el atributo de fecha de registro con el parámetro que estamos recibiendo. Y finalmente el atributo de VIP también con el argumento que estamos recibiendo. Y con esto ya tenemos inicializado por completo el constructor de la clase hija, el tipo cliente. Ahora por último vamos a agregar los métodos get y set y el método toString. Así que damos clic derecho, insert code, get and set. El atributo estático no lo vamos a seleccionar, solamente fecha de registro, ID cliente y si es VIP. Damos clic en generar. Y el único método que no vamos a utilizar es el método de set ID cliente, ya que no vamos a modificar este atributo una vez que lo hemos inicializado. Se encarga el constructor de asignar el valor al atributo de ID cliente. Solamente vamos a agregar el método para consultar este valor. Bien, ya tenemos entonces los métodos get y set para cada atributo. Y por último agregamos el método toString. Así que agregamos el método toString, damos clic derecho, insert code, método toString, seleccionamos todos los atributos y también utilizamos string builder. Esto es opcional, como hemos comentado, pero es más eficiente. Así que podemos agregarlo. Y antes de terminar la llamada a toString, si queremos saber los valores de la clase padre, entonces vamos a hacer una llamada al método toString de la clase padre. Así que vamos a utilizar super.toString. Bien, y con eso lo que vamos a hacer es no solamente imprimir los valores de la clase hija, sino que también con esta llamada imprimimos todos los valores de los atributos de la clase padre. Bien, por último vamos a crear un nuevo objeto de la clase hija. Vamos a poner estas líneas entre comentarios para que solamente tengamos la impresión del nuevo objeto que vamos a crear. De tipo cliente, creamos un nuevo objeto, new cliente. Y en este caso no tenemos un constructor vacío. En la clase cliente solamente tenemos un constructor con argumentos. De hecho son con todos los argumentos. Por ello necesitamos empezar a pasar toda esta información. Vamos a importar esta clase. La importamos del paquete domain. Damos control espacio en el constructor y podemos observar que nos pide toda la información. Vamos a empezar con la fecha de registro. Y para crear un nuevo objeto de tipo date vamos a utilizar new y posteriormente date. Y esto nos va a regresar una nueva fecha generada en este momento. Así que estamos creando un nuevo objeto de tipo fecha. Importamos esta clase del paquete java.util y con esto ya vamos a poder asignar la fecha de registro, que es la fecha actual. Como siguiente paso asignamos si es un cliente de tipo VIP. Indicamos que sí. Posteriormente nos pide el nombre de nuestro cliente. Asignamos el nombre de Carla. Posteriormente nos pide el género, es un char, así que indicamos que es femenino. Nos pide la edad, asignamos el valor de 28 años. Y nos pide una dirección, así que asignamos cualquier dirección. En este caso simplemente voy a poner una calle, Saturno, el número 15, pero pueden agregar ustedes cualquier texto. Y con esto ya tenemos nuestro objeto de tipo cliente completamente creado. No solamente los atributos de la clase hija, sino también se han inicializado por completo los atributos de la clase padre. Por último vamos a imprimir el objeto cliente, guardamos cambios y vamos a ejecutar para ver el resultado.
Y podemos observar que nuestro cliente 1 tiene la siguiente información. Es un objeto de tipo cliente, el ID cliente con el valor de 1, la fecha de registro con una fecha actual, junio 30 con la hora también actual. Y como siguientes valores, vemos si es un tipo VIP, nos imprime verdadero, que sí es un tipo VIP. Y lo último que podemos ver es toda la información del objeto persona. Así que se han inicializado correctamente no solamente los atributos de la clase hija, sino también los atributos de la clase padre. Pero recordemos que al final es un solo objeto en memoria, que contiene toda la información de la clase hija y de la clase padre. Por ello podemos observar los valores del objeto persona, Carla, el género femenino, edad 28 y la dirección de Saturno. Ahora, por último, ¿cómo podríamos imprimir la dirección de memoria de este objeto? Debido a que ya les hemos enseñado el uso de la palabra super, donde tendríamos que hacer esta llamada para imprimir no solamente la información de empleado, de persona, sino ahora también la información de la clase object, ya que recuerden que la clase object en su método toString imprime la referencia de memoria de este objeto. Así que para responder a esta pregunta y poder observar la memoria del objeto, dentro de la clase persona, en su método toString, tendríamos que hacer también una concatenación de la llamada a super. Así que voy a quitar la implementación de este método toString. Voy a apoyarme del IDE para volver a generarlo. toString, seleccionamos String Builder. Va a imprimir cada uno de los atributos, pero además al finalizar vamos a hacer un append para que nos imprima la dirección de memoria, pero de la clase padre. En este caso de la clase object. Agregamos un espacio y posteriormente con super.toString. Recordemos que en este caso super está haciendo referencia a la clase padre de esta clase persona. Y como no estamos indicando ninguna otra clase, en automático el compilador hace extends de la clase object. Así que la clase padre de esta clase persona, en este caso estamos haciendo una llamada al método toString de la clase padre, de la clase object. Y por lo tanto, esto va a imprimir la dirección de memoria de nuestros objetos. Vamos a comprobarlo, guardamos cambios y ejecutamos. Ya tenemos la información de nuestro cliente, el ID cliente, la fecha de registro. Si es tipo VIP, toda la información del objeto persona que es de la clase padre. Y por último podemos observar el detalle del objeto que está en memoria. Podemos observar que es un tipo cliente. Así que a pesar de que tenemos la clase padre persona y la clase abuela, que sería la clase object, podemos observar que en este caso el compilador nos está indicando que el tipo object que está en memoria es un tipo cliente. Y podemos observar la dirección en memoria de este objeto. Así que es un solo objeto en memoria que se encuentra en esa dirección. De manera interna contiene la información de la clase object. Posteriormente tenemos la información de la clase persona y finalmente en la parte más externa tenemos la información de la clase empleado. Y lo que estamos haciendo con este método toString es de manera interna. Aquí tenemos la clase object y aquí tenemos el método toString. Entonces lo que sucede es que en el siguiente objeto, en la clase persona, estamos sobrescribiendo el método toString definido en este objeto. Sobrescribe el comportamiento del método toString. Por ello es que para poder acceder a este método de la clase padre tenemos que utilizar la palabra reservada super. Y cuando utilizamos super accedemos al método toString de la clase padre. Y finalmente en la clase de cliente tenemos lo mismo. Tenemos una llamada a toString. Y este método toString, para poder acceder al método toString de la clase padre, entonces tenemos que utilizar la palabra reservada super. Todo esto es lo que ya hemos escrito en código, simplemente estamos haciendo un resumen de todo el código que ya hemos agregado. Pero podemos observar que en memoria es un solo objeto que contiene toda la información de manera interna, de la clase padre y en este caso también incluso de la clase abuela. Y con la palabra super es que podemos volver a acceder a toda la información que se ha definido en la clase padre o en la clase abuela y que se ha ocultado a las clases hijas. Bien, eso es todo por esta lección y nos vemos en el siguiente video. Saludos.